Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Efrem, el sirio, fue diácono de la iglesia de Esagram, teólogo y poeta. Compuso bellísimos himnos que fueron incorporados a la liturgia. Su poesía expresa el misterio de la Santísima Trinidad, su amor a la encarnación de Jesucristo y su devoción a María Santísima. Siendo monje y viviendo retirado en el silencio, abandonó su estado para asistir a las víctimas de la peste en el año 372. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, ya estamos en esta 10ª semana del tiempo ordinario. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, de quien todo bien procede, inspíranos propósitos de justicia y santidad, y concédenos tu ayuda para poder cumplirlos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días se secó el torrente del que bebía el profeta Elías, porque no había llovido en la región. Entonces la palabra del Señor llegó al profeta Elías en estos términos: Ve a Sarepta
que pertenece a Sidón, y establécete allí. Ahí yo he ordenado a una viuda que te provea de alimento. Él partió y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba juntando leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme en un jarro un poco de agua para beber. Mientras ella lo iba a buscar, la llamó y le dijo: tráeme también en la mano un pedazo de pan. Pero ella respondió: por la vida del Señor tu Dios, no tengo pan cocido, sino solo un puñado de harina en el tarro y un poco de aceite en el frasco. Apenas recoja un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo, lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no temas, ve a hacer lo que has dicho, pero antes prepárame con eso una pequeña galleta y tráemela. Para ti y para tu hijo lo harás después, porque así habla el Señor, el Dios de Israel. El tarro de harina no se agotará, ni el frasco de aceite se vaciará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. Ella se fue e hizo lo que le había dicho Elías, y comieron ella, él y su hijo durante un tiempo. El tarro de harina no se agotó ni se vació el frasco de aceite, conforme a la palabra que había pronunciado el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Respóndeme cuando te invoco, Dios mío, mi defensor. Tú, que en la angustia me diste un desahogo, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo ultrajarán al que es mi gloria? Amarán lo que es falso y buscarán lo engañoso. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo. Él me escucha siempre que lo invoco. Tiemblen y no pequen más. Reflexionen en sus lechos y guarden silencio. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Hay muchos que preguntan: ¿quién nos mostrará la felicidad si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros? Pero tú has puesto en mi corazón más alegría que cuando abundan el trigo y el vino. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo.
palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, es un llamado que nos está haciendo el Señor. En este caso, a través de este evangelio, ustedes son la luz del mundo. Ñande, entonces, ñañe muy ave, peala famoso tendotaina, tenondegua. Pero somos lo que vamos a iluminar. Somos ese farol, queridos amigos. La gente tiene que ver y entonces ese va a ser guía en los pasos, lámpara de mis pies. Y hoy ella lleva el salmo. Y así, hoy nos propone el Señor al hablar de la luz y al hablar también de la sal. Es interesante. La yuclinen da heimba se vuelve todo insípido. Entonces, diga tú ñande lleva la ñande argelao, ñande argel, ñande o lo que sea. Eso es insípido. Ustedes son la sal de la tierra. Tenemos que darle el sabor. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué se volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisoteada por los hombres. Ani que no y coñanderes el opeyinate. Ya se vive y mamba lleva. Ya ula cristianos aguri, pero al final de cuentas nos volvemos insípidos, ¿verdad? Tenemos que volver a mirar, tenemos que volver a entender y tenemos que saber lo que Dios nos va pidiendo en el día a día. Y ahí viene la segunda comparación. Como decíamos, ustedes tienen que ser la luz del mundo. Yandela petungüebe ya es sacana, la luz que es Cristo. Esta es la luz. Esta es la luz de Cristo. Yo la haré brillar. O pea ñande talla por ahí, apea oñeme eva de ñande ñande bautismo, pero oñeme ñande de itatainde. Con ese significado de la luz. Es decir, que es nuestra propia fe. La fe que nos ilumina primero interiormente porque Yahweh via. Hayayetu ubeñande yarare emuná. Amén. Es decir, Agüero via añetete. Pero al mismo tiempo, queridos amigos, es la fe la que va a iluminar. En primer momento mi vida, porque me hace entender mi propia existencia, me hace entender quién soy yo, pero al mismo tiempo también, queridos amigos, me vuelve a mí lámpara para los demás. Así como la presencia de Dios es lámpara para mis pasos, yo también soy lámpara para los demás que pueden acercarse a Dios. Y así entonces nos va dando algunas cosas importantes. El que cree verdaderamente en el Señor, dice, no enciende esa fe, si tiene esa fe, esa fuerza de Dios, esa luz, para meterla, dice, debajo de un cajón. Y diga tú, y entonces la cristiana nos ha, pero nunca anda ya actuay, nunca da ya y la cristiana haisha. Si le tenemos a Cristo, si Cristo es nuestra luz, la ella lleva peña de tungüiña de agua, la claridad de vida, entonces somos los que tenemos que ahora ponerla al frente de todos, tenemos que iluminar a nuestros hermanos, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes. Así es que, queridos amigos, es importante tener añade yara oye así tiene que ser, ¿verdad? Nuestra propia luz. La ñande añete teno yahuere coro peñande yara ñande estere cobebe yahuere coro añete te peñande yara peñande comunidad. Oye, shanani. Diga tú ñande la ya ente. Porque entonces quiere decir que estamos hablando de balde. Quiere decir que eso que estamos diciendo no es cierto. Y tenemos que buscar y tenemos que entender la veracidad de las cosas. Tenemos que entender lo que el Señor nos pide y cómo nosotros tenemos que iluminar a los demás. Yo recuerdo escuchando a un sacerdote trabajando por el Chaco, ¿verdad? Una vez se perdió en medio de esa selva y estaba sobre la moto, apillando y no sé, imagínense perderse ahí en medio de las estancias, el Yaboray famoso de las palmeras, ¿entendéis? Cuando íbamos volando de cañeteo y no tenía ni GPS en aquel tiempo, ¿verdad? Comienza, queridos amigos, dice que
En un momento hasta medio, ya estaba medio desesperado. 3 días anda yo caño. Ahora con milas y o peyo para yo y nastan de cada vaya boda. Pero ¿saben qué le salvó, queridos amigos? Es interesante lo que cuenta. En una de esas noches, ¿verdad? En el tercer día, estilo resurrección de Júpiter iba a ir a matar. Y dice que a lo lejos así divisó una luz que estaba encendida, una luz a la noche. Y que era fuego, llamó a fuego, aquel es. Y entonces ya cansado así, se puso a caminar en esa dirección. Aguantando y estaba muy cerca, había sido de un ranchito que estaba ahí. Justamente esa noche, imagínense, estaba rezando su rosario. Mojata indiga lleva bebela y santo. Y justo él pudo observar y ver a lo lejos. Y se fue otra vez. Y antes de llegar ahí a esa casa, dice que ya no me ve más. O oñe más ya. A la mañana, mire a su cuero, coco, alrededor del cuerpo, todo eso, que estaba desmayado, ¿verdad? Ya desahuciado. Aula peón cuero en Dumba y ahí prácticamente le salvaron la vida a ese sacerdote. Bueno, y esa es la luz, queridos amigos. Esa luz que le salvó en realidad, esa velita que le salvó. A pecha y andea nada de. Ya esa peana entero de teave tenemos que ser luz que ilumina para que otros puedan también hacer un camino de salvación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que en la tarea evangelizadora priorice siempre las necesidades concretas de las personas y de los pueblos, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que realicen la evangelización en relación a la promoción humana, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por las autoridades de nuestro país, para que asistan a los pobres y luchen contra el hambre que impera nuestra sociedad, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira, Señor, con bondad estos dones que te presentamos humildemente, para que sean gratos a tus ojos y nos hagan crecer en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan.
vas a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, que te quiero comulgar, Señor. Oración final. Que la fuerza redentora de esta Eucaristía nos proteja, Señor, de nuestras malas inclinaciones y nos guíe siempre por el camino de tus mandamientos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es ella? Ella es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre ven, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón. Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino, y aunque este viaje es distinto, no hay más que solo un camino, llegar a vos, la 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 la. Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos, hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos. Espéranos, la 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 la. Dulce doncella, te seguiré, tú eres mi estrella, te alcanzaré, yo sé que sí, la 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 la.